en cada ejercicio esto cambia y va a ser diferente. Entonces, para nuestro caso, o lo que nosotros vamos a hacer, pues estamos en un plano. Entonces, estos puntos tienen que satisfacer la ecuación del plano. Así que, pues bueno, si x1, y1, z1 está en el plano, entonces quiere decir que existe un alfa 1 que multiplicado por el primer vector director más un beta 2, un beta 1 que multiplicado por el segundo vector director nos da este vectorcito de aquí. Les digo, siempre hay que prestar atención qué propiedad cumple el espacio donde estoy trabajando. Entonces, si yo te estoy diciendo que es un plano que tiene esta ecuación, pues tú a la hora de tomarte 2 puntos en este plano, quiere decir que lo que tienes que hacer es tomarte un punto con esta expresión. O sea, este punto al pertenecer al plano tiene esta forma. Igual para x2, la única diferencia con x2, la única diferencia es que, bueno, el vector director no cambia, lo único que va a cambiar es el múltiplo. Vamos a ponerle alfa 2, vamos a ponerle a, b, a, b, c, más beta 2 multiplicado por d, e y f. ¿De acuerdo? O sea, es lo único que va a cambiar. Bien. Ahora, ¿qué sigue? Ya tengo esto expresado, pues a nosotros nos gustaría ver qué onda con la suma, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber qué onda con la suma, pues vamos a sumar este con este. Pero sumar ese con este involucraría en realidad sumar este con este, ¿sí o no? O sea, si quieren lo podemos incluso hacer aquí como una suma como de primaria. Y decir, mira, es que sumar este con este es como sumar este lado con este lado. Y vamos a sumar el lado derecho con el lado derecho. Digo, cada quien lo... Yo lo hago así para que se vea más claro y no reescribir este aquí y este acá, pero bueno, ustedes lo hacen como quieran. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues miren, sumamos, la suma de esto nos va a quedar igual a, pues nos va a quedar este más este. Pero fíjense, tenemos el mismo vector, entonces lo podemos como factorizar y nos quedaría de la forma alfa 1 más alfa 2 multiplicado por a, b, c, más beta 1 más beta 2 multiplicado por d, e, f. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esta suma, la de aquí de este lado, esta de aquí, nos quedó esta cosa de acá. La pregunta es, ¿la suma tiene la forma de la ecuación del plano o no tiene la forma de la ecuación del plano? Para que tenga la forma quiere decir que tiene que ser el primer vector multiplicado por algún escalar, por algún numerito, y el segundo vector multiplicado por algún numerito, y ya, no hay más. La pregunta es, ¿si cumple esta ecuación o no la cumple? Sí, sí cumple. ¿Por qué? Porque si tienes dudas, pues dices, ah, mira, es que todo esto en realidad es tu alfa y todo esto es tu beta. Y ya, acabaste. ¿De acuerdo? Entonces, sí cumple la ecuación. En la ecuación del plano, que pasa por el origen, sí es un espacio vectorial, al menos en la primera parte. Y en la segunda parte, ¿será o no será que lo cumple? A ver, la cerradura del producto. Cerradura del producto. ¿Sale? A ver, vamos a ver si lo cumple o no lo cumple. Dices, bueno, sea... O sea, voy a tomarme este mismo plano, ya no lo voy a volver a escribir, pero lo voy a decir, sea x1, y1, z1 en el plano, en P. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hago? Pues bueno, luego tengo que ver que para cualquier número multiplicado, cualquier escalar multiplicado por este punto que me tomé, tiene que estar nuevamente en el plano, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que voy a tomar es, ¿qué pasa cuando yo multiplico, digamos, gamma, que es una nueva letra, ahí está, gamma, multiplicado por el vector x1, y1, z1? ¿Qué pasa? Pues mira,
como tú te tomaste un vector dentro del plano, quiere decir que este vectorcito de aquí cumplía la ecuación del plano. Así que vamos a ponerle gamma, que es lo que ya teníamos, multiplicado por cómo se ve esto en la ecuación del plano. ¿Cómo se va a ver? Pues se va a ver como lo que tenemos aquí arriba. O sea, un alfa 1 por el primer vector director más beta 1 por el segundo vector director. Entonces lo ponemos y nos va a quedar alfa 1 por el primer vector director más beta 1 por el segundo vector director. ¿Y qué va a pasar cuando yo multiplique gamma por este punto? Que en realidad este punto es este, nada más lo estoy reescribiendo en su forma de la ecuación vectorial del plano. Bueno, pues lo único que va a pasar es que nos va a quedar gamma por alfa 1 por A1, por A, B, C, más gamma por beta 1 por D, E, F. Eso es lo que queda. Entonces dices, oye, ¿y este producto está en el plano o ya se sale del plano? Pues tú fíjate, tú dímelo. Mira, tengo el vector director multiplicado por todo esto, que esto es un escalar, por el segundo vector director multiplicado por todo esto, que es un escalar. Claro que está en el plano. Este sería como tu alfa y este sería como tu beta. ¿Vale? O sea, siempre es, checa qué propiedad cumple el espacio vectorial, agárrate dos puntos en el caso de la suma, súmalos y ve si ese punto o ese vector tiene la expresión que tú requieres para que esté dentro del espacio. Y lo mismo para el producto, ¿de acuerdo? Esa es como la formulita que hay que estar siguiendo, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, en el caso de las matrices. Si quieren, vamos a decir las matrices para un ejemplo muy, muy concreto de 3×3. No, de 2×2, para que se me eche. Ok, ya sabemos que el espacio de matrices de 2×2 es un espacio vectorial. O sea, si tú encasillas a todas las matrices de 2×2, eso es un espacio vectorial. Ahora, yo quisiera ver si el siguiente es un subespacio vectorial de R2, de las matrices de 2×2. ¿Cómo es esto? A ver, le voy a llamar M mayúscula a las matrices de 2×2 con diagonal 0. ¿Qué quiere decir? Ahora, en vez de tomarte todas las matrices de 2×2, nada más tómate a las matrices que tienen diagonal 0. O sea, si yo tuviera que hacer un dibujito, aquí tendríamos a las matrices de 2×2, a todas, ¿no? Ejemplos de ello podría ser 1, 1, 1, podría ser 2,1,0, -1, o sea, todas las posibles matrices de 2×2. Y lo que digo es, ahora me voy a tomar un conjunto más pequeño que se llama M. M está aquí, este es M, y este M va a cumplir la condición de que tienen diagonal a fuerza 0. ¿Cómo es eso? Pues aquí vamos a tener a la matriz 0, 0, 0, por ejemplo, al neutro. Vamos a tener al 0, -1, 1, 0. Vamos a tener en general, si tú quieres ver a cualquier matriz aquí, se va a ver de la forma 0, algún número aquí que le voy a llamar A, otro número cualquiera que le voy a llamar B, y aquí otro 0. ¿Sí o no? Esa es la forma en la que en realidad se ven esas matrices, que tienen ceros en la diagonal, cualquier número en la entrada 1, 2 y cualquier número en la entrada 2, 1. Eso no te importa, lo único que te importa es que tenga diagonal 0. La pregunta es, ¿M es un subespacio vectorial? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, entonces parece ser que como me estás pidiendo que algo que sea subespacio vectorial, a mí me basta probarte las dos cerraduras y ya con eso heredo todas las demás propiedades del espacio grandote, en este caso de 2×2. Entonces, pues vamos a hacer las dos cerraduras. Cerradura 1. O sea, la suma, la cerradura de la suma. Voy a poner así. Cerradura
de la suma. ¿Vale? A ver, entonces, ¿cómo va la receta para la cerradura de la suma? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomar dos matrices. Exactamente, entonces vamos a decir, sean A1, A2 matrices en M, ¿verdad? O sea, siempre me tomo dos vectores o dos elementos en el espacio que me están pidiendo probar. En este caso sea A1 y A2 elementos en M. Lo que me gustaría por demostrar, cuando le pongo PD quiere decir por demostrar, que A1 más A2 pertenece a M. O sea, ¿qué quiere decir? Que la suma es cerrada, que no se sale del espacio M, ¿de acuerdo? Bien, a ver, entonces la primera pregunta es, ¿qué propiedad, este es el paso de la muerte, qué propiedad tiene que cumplir A1 y A2 para que estén en M? ¿Cuál es la condición para que estén en M? Que es como lo equivalente en el ejercicio anterior de qué condición tenía que cumplir los puntos para que estuvieran en el plano. Ahora aquí te estoy diciendo qué condiciones tiene que cumplir A1 y A2 para que estén en M. ¿Qué propiedad tienen que cumplir? ¿Tengan diagonal 0? Muy bien, entonces vamos a ponerle pues, que se vean de esa forma, ¿no? Dices, bueno, A1, como está en M, quiere decir que a fuerzas se ve como 0 aquí, 0 acá. ¿Y qué le ponemos en los otros dos casillas? Pues lo que tú quieras, le podemos poner un A1 y le podemos poner un B. Vamos a ponerle B1. O sea, cualquiera de dos números, no te importa cuáles sean, lo importante aquí es que tengas 0 en la diagonal. ¿Y qué propiedad tiene que cumplir A2? Ah, mira, pues A2, como también está en M, quiere decir que tiene 0 aquí, tiene 0 acá, y luego tenemos A2 aquí y tenemos B2 acá, cualquiera que sean esos dos números, ¿no? O sea, imagínense que aquí tenemos la matriz 0, 1, menos 1, 0, y aquí tenemos 0, 5, menos 10, 0. O sea, no importa cuáles sean los números A2, B2, A1, B1, siempre y cuando estos sean 0. La pregunta es, ¿qué pasa cuando yo sumo A1 más A2? Bueno, pues si yo sumo A1 con A2 es como sumar este de aquí más este de acá. ¿Sí o no? Pero a ver, ¿cuánto nos queda esa suma? Ya sabemos sumar matrices. Mira, pues este nos queda 0, este nos queda A1 más A2, este nos queda B1 más B2 y este nos queda 0. A ver, la pregunta es, ¿este elemento, la suma, está en M o no está en M? Sí. Sí, está en M. ¿Por qué? Porque para que esté en M, ¿qué tiene que cumplir? Tiene que cumplir que sea una matriz de 2 por 2. Sí es una matriz de 2 por 2. Pero además tiene que tener 0 en la diagonal. ¿Tiene 0 en la diagonal? Sí. Entonces, este de aquí pertenece a M. Palomita. ¿Sale? Ahora, ¿qué hago con la segunda cerradura? Cerradura del producto. Pues lo que hago es, ahora me tomo cualquier escalar, el que yo quiera, vamos a ponerle alfa, y lo multiplico por A1. Esto es lo que me gustaría demostrar, que este producto está en M. O sea, que yo me tomo cualquier matriz, lo multiplico por alfa, y eso vuelve a caer en M. Eso es lo que yo tengo que probar. Bueno, ¿cómo dijimos que era A1? Pues A1 dijimos que era esta matriz de aquí arriba. ¿Qué pasa cuando yo a 1 lo multiplico por alfa? Pues lo que va a pasar es que me va a quedar alfa multiplicado por 0, A1, B1, 0, ¿no? Y esto, como ya sabemos multiplicar matrices, nos quedaría como 0, nos quedaría alfa, alfa por A1, alfa por B1, 0. La pregunta es, ¿esta matriz está en M o no está en M? Sí. Está en M. Pues sí, ¿por qué? Porque es una matriz de 2 por 2 y además tiene 0 en la diagonal. Por lo tanto, esto pertenece a M, palomita. ¿Sale? Y así son todos los ejercicios. Nada más que la diferencia radica en que tú te tienes que fijar qué propiedad tiene que cumplir estas matrices. ¿De acuerdo? O sea, o estos elementos, dependiendo de dónde estés trabajando. Entonces, este de aquí es un ejemplo de un subespacio vectorial de las matrices de 2 por 2. ¿Ustedes creen que cambie? Como pregunta ya para acabar la clase. ¿Ustedes creen que cambie si yo les digo, a ver, sea M el espacio de matrices de n por n? O sea, ya no de 2 por 2, sino de n filas y n columnas. Y ustedes se toman M como las matrices
de n filas y n columnas con diagonal 0. ¿Será M un subespacio vectorial de n por n? Sí. Pues la demostración en realidad no cambia, ¿verdad? M subespacio vectorial de M. Esa es la pregunta. Pues haces exactamente el mismo procedimiento, nada más que ahora en vez de tener 2 por 2, le agregas más filas, pero no cambia. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Y una última pregunta que quiero que se lleven nada más para que lo piensen. ¿Qué pasaría si ahora yo te digo que M no es así, sino que M tiene 1 en la primera entrada, lo que tú quieras en todo y toda la demás diagonal 0? O sea, que se vea de esta forma. Que se vea como 1, lo que tú quieras aquí, a 1, lo que tú quieras acá y aquí un 0. Estas de aquí, ¿serán un subespacio vectorial o no? Ahí se los dejo para que lo chequen. Yo lo que les aconsejaría es rápidamente hacer el test que les dije al principio de, oye, ¿está el neutro? A ver, para que esté el neutro quiere decir que este tiene que ser 0, este tiene que ser 0, este tiene que ser 0 y este tiene que ser 0. No, no está el neutro. ¿Por qué? Porque este de aquí a fuerzas tiene que valer siempre 1. Y entonces no contiene el neutro. Y como no contiene el neutro, pues no puede ser un subespacio vectorial, ¿va? Entonces lo pruebas, dices, mira, te voy a dar dos matrices muy concretas, las voy a sumar y te voy a demostrar que eso se sale del espacio. De hecho, eso se ve muy fácil, porque si tú sumas una matriz de esta forma con otra matriz de esa forma, ¿cuánto nos va a quedar en la primera entrada? 2. Y eso se sale del espacio porque nada más la primera entrada tenía que valer 1. Por eso es importante que, o por eso regularmente van a ver que yo les pongo 0. ¿Para qué? Para que pues todo cuadre, para que no se salga de los espacios sobre todo. ¿Vale? Bueno, pues nos vemos mañana. Vemos unos 2 ejemplos más y le seguimos con más. ¿Vale? Profe, una pregunta.